La Biblia nos dice que Cristo va a volver, ¿sabías eso? Y nos habló de guerras, rumores de guerras, de pestes en diferentes lugares, de que se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Y Cristo dijo esto en el contexto de la destrucción del templo en Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Y tal como Jesús lo dijo en Marcos capítulo 13 y en Mateo 24, que no quedaría piedra sobre piedra, así sucedió. En el año 70 los romanos entraron con Vespasiano y con este emperador destruyeron a los judíos. Y Jesús habló también de un fin de los tiempos y tenemos que estar preparados. Así que me da mucho gusto ver una iglesia que está dispuesta. Hoy es el día del Señor, porque el domingo resucitó el Señor Jesús de entre los muertos. Tradicionalmente en la cultura por los últimos siglos, aproximadamente desde el siglo VI, sabemos que Jesús no nació en estas fechas. No sé si para usted es nueva noticia esto, porque algunos piensan, bueno, Jesús nació, ¿qué celebramos en Navidad? El cumpleaños de Jesús. No, a Jesús no le celebramos cumpleaños. No es como que happy birthday Jesus. No es como que vamos a cantarle feliz cumpleaños Jesús porque naciste. Celebramos que lo que dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo significa logos en griego, era la palabra. ¿Y qué vemos en Génesis 1? En el principio dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, por la palabra hablada de Dios. En los conceptos filosóficos griegos, el logos era lo que dio origen al mundo, al universo. Entonces cuando Juan escribe en Juan 1:1, en el principio era el logos, o la palabra era con Dios o estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y dice, y todo lo que fue hecho por él, y sin él nada de lo que hubiera sido hecho fue hecho. Dice, y aquella palabra o aquel logos habitó entre nosotros y vemos su gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que celebramos es la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Dios hecho carne en Belén, que vino a salvarnos. No celebramos el cumpleaños de Jesús. Y aunque Jesús no nació en estas fechas, celebramos un acontecimiento tan importante. Y estamos en una época donde mucha gente critica y dice, ¿por qué los cristianos celebran la Navidad si es una fiesta pagana? El 25 de diciembre es el solsticio de invierno, tiene que ver con los astros, con el sol, que se adoraba a Mitra, en el mitraísmo, una religión persa que celebraban algunos soldados romanos, y también se celebra que el sol invicto, la adoración al dios sol, así que siendo una festividad pagana tan horrible, y hasta hay videos. No sabes que estás celebrando Navidad, fiesta a los demonios. Y la gente que es débil se agarra a temblar y dice, ¿cómo no nos dijeron eso? No, hombre, en la iglesia estamos en el superpaganismo celebrando la Navidad. Y no se ponen a pensar que la iglesia medieval intencionalmente cambió la fecha porque se cristianizó el Imperio Romano, lo cual fue una bendición y también fue un problema porque trajo una religión institucionalizada que en algunos aspectos se aparta de la fe cristiana, como por ejemplo comenzaron a rezar a los santos fallecidos. Todas las oraciones de la Biblia son dirigidas única y exclusivamente a Dios. No hay una sola oración a un ángel siquiera. Las oraciones son a Dios. Entonces muchos de nuestros amigos católicos romanos, de ahí venimos, la mayoría de nosotros, nuestros padres, han abrazado una tradición que se desvía de la Escritura, porque al Señor solamente tenemos que dirigir nuestras oraciones. Él es el único mediador, Jesucristo, entre Dios y los hombres, mediador de nuestra salvación y también el único que puede escuchar nuestras oraciones. Pero bueno, nosotros no celebramos al Dios Sol. Por ejemplo, algunos dirían, es que el domingo es Sunday, el día del sol. Están adorando paganismo porque Dios dio el cuarto mandamiento que guardaran el sábado. Sí, pero Jesús resucitó el primer día de la semana. Lo dice Marcos 16:2. Lo dice Mateo, lo dice Lucas, lo dice Juan. Y ya cuando vamos a Hechos 27, vemos que el primer día de la semana, que es el domingo, los cristianos se reunían. ¿Por qué se reunían el primer día de la semana? Porque Jesús resucitó y Él es el cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas anunciaban que vendría nuestra salvación. Y en 1 Corintios 16:2, Pablo le dice a los cristianos, cada primer día de la semana recolecten una ofrenda para los creyentes en Jerusalén que estaban pasando sequía, hambruna, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. ¿Y por qué era para cada primer día de la semana que iban a levantar una cooperación para los creyentes en Jerusalén? Porque era el día en que se reunían los cristianos. ¿Por qué? Porque consideraban
que el centro del cristianismo es la vida y la muerte de Jesucristo para darnos vida eterna. Ese es el evangelio, las buenas noticias de que tú y yo estábamos separados de Dios por nuestros pecados y que Cristo vino a cargar nuestros pecados en la cruz para dar vida eterna a todo aquel que en él cree, y su resurrección trae una destrucción a la muerte. La muerte es lo más trágico que nos ha pasado. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado por seres queridos que nos ha tocado enterrar? ¿Cuántas lágrimas vamos a derramar al perder a la gente de nuestra familia que más amamos? Todos nosotros vamos a morir y ni uno solo de nosotros se va a escapar de la muerte. Y por eso la muerte es una tragedia y hay que vivir la vida a la luz de la sabiduría de la muerte. Porque si no aprovechamos la vida se nos va en tonterías y nos perdemos de amar a nuestra familia y nos perdemos de tener una relación con el Dios eterno que te dio la vida para que lo conozcas y lo ames. Entonces, tenemos que ser sabios al vivir la vida, y la muerte que nos ha hecho sufrir y llorar tanto y nos va a hacer sufrir y llorar tanto es maravilloso, porque en Corintios dice que al Jesús resucitar, dice sorbida o destruida o absorbida es la muerte en la victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y por qué hablo de la muerte y resurrección de Cristo? Porque celebramos la Navidad, no porque le cantamos un cumpleaños a Jesús y le ponemos velas y decimos feliz cumpleaños Jesús, sino porque celebramos un acontecimiento que la cultura del mundo entero está sintonizada con la Navidad. Y es una oportunidad perfecta para decirle al mundo que la Navidad no se trata de un gordinflón panzón llamado Santa Claus, que era un pastor cristiano, Nicolás de Mira, en donde hoy es Turquía. Era un siervo de Dios. El verdadero Santa Claus era un siervo de Dios y no le traía juguetes a los niños, pero era un hombre lleno del amor y la bondad de Dios. Y de ahí surgió una leyenda que se deformó y terminó en Santa Claus con Coca-Cola y otras historias, y que hay que ponerle lechita y hay que ponerle galletitas, pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero nosotros celebramos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, una realidad. El Jesús a que nosotros adoramos es el Jesús que vino a este mundo hace 2000 años atrás y dejó una tumba vacía y venció la muerte, y eso nos da grande esperanza y es algo que debe ser proclamado. El nacimiento de Jesús, el pesebre, va de la mano de la cruz, y hay gente que dice no, es que ustedes están celebrando fiestas paganas y que hay que guardar el Shabbat, el sábado, pero lo interesante es que Jesús nunca aparece enfatizando en sus enseñanzas el sábado. Él siempre al contrario, lo criticaban por no guardar el sábado al estándar de las expectativas de la ley oral que había sido transmitida por los fariseos. Y Jesús dijo que Él era Señor sobre el sábado. ¿Se acuerdan? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y dijo, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado como un día de descanso para el hombre. Y de hecho, cuando vamos a Génesis, el sábado, la razón que existía allí era para ser el día que Dios descansó de la creación. Les voy a dar un tip interesante. En la antigüedad, en el Antiguo Oriente, los templos del Antiguo Oriente, estoy hablando de templos paganos, inclusive de dioses que no eran dioses, se inauguraban en 7 días. El séptimo día, el dios Marduk o el dios babilonio se supone que reposaba, descansaba sobre ese templo para reinar y que la gente fuera a buscar la presencia de ese dios pagano. Moisés y los autores del libro de Génesis lo que están haciendo es contrarrestando el politeísmo, el creer en muchos dioses en la cultura de su tiempo. Cuando habla del sol y la luna que Dios creó, dice la lumbrera mayor y la lumbrera menor. El sol y la luna no son dioses como eran adorados en la antigüedad. Está corrigiendo esto. Está constantemente corrigiendo mitos y leyendas que había en la época para corregir y dar un mensaje teológico sobre quién es Dios. Si Dios crea el mundo y lo hace funcionar en 6 días y el séptimo día descansa, no es que Dios estaba cansado. No es que Dios dijo, ay, qué cansado estoy, ya he trabajado 6 días, necesito dormir. Porque Dios no se fatiga con cansancio, no es humano como nosotros. El libro de Isaías 66:1 dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Está usando un lenguaje antropomórfico, o sea, como Dios en forma de hombre, como si pusiera sus pies sobre la tierra.
y se sentara en un trono en el cielo, pero lo que está diciendo es: yo reino sobre todo, porque todo el universo lo he formado. Y no pueden ustedes construirme un templo para que yo quepa y more en ese templo chiquitito. Solo en Jerusalén ahí mora mi presencia y en ningún otro lugar, porque yo soy Dios. Dios es omnisciente, omnipresente, puede escuchar nuestras oraciones en todo lugar. Gloria a Dios por eso, que tú puedes orar en tu casa, yo en la mía, y el Señor nos escucha. La Virgen de Guadalupe, los santos no pueden hacer eso porque fueron humanos como tú y como yo. Y si 10 personas te hablan al mismo tiempo, tú no sabes qué te dijeron las 10, porque no tienes 10 cabezas ni para escuchar a lo que las 10 personas te dijeron. Pero Dios sí, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo, y al ser omnisciente es omnipresente, está presente en todo lugar. Entonces Dios dice: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está el templo que me habrán de construir? Y dice: ¿dónde será el lugar de mi descanso o de mi reposo? Isaías 66:1. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Dónde está el lugar donde yo me voy a sentar a reinar como el Dios que soy? ¿Qué significa? Que cuando el séptimo día Dios reposa y descansa, significa que Dios se sienta a gobernar y a reinar, y que la creación entera es el lugar en donde Él debe ser adorado, donde toda persona debe clamar a su nombre, y estés donde estés puedes adorarle. Así que Dios instituyó un séptimo día para descansar con el pueblo de Israel en su pacto con Israel. Y por eso muchos dicen: es el cuarto mandamiento, ahí está, tu iglesia no lo hace, están en el paganismo. No, Señor, porque la ley y los profetas anunciaban un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, acabaría con el imperio de Satanás, de la muerte, del engaño que vemos en Génesis 3. Y Jesucristo es esa simiente de la mujer, y Él no vino a abrogar lo que la Torá o la ley o los profetas decían, sino vino a cumplirlo. Por eso el libro de Mateo constantemente dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, porque los profetas hablaron que vendría un Salvador a salvarnos, que es lo que celebramos en la Navidad. Y dijeron los profetas que nacería en Belén de Judea, que sería descendiente del rey David, que como cordero sería llevado al matadero como un siervo sufriente. Y empezó a dar descripciones: que entraría en un pollino, hijo de asna, en un asno, como un rey salvador en Jerusalén. Y viene Jesús, nace como un hombre humilde por amor a nosotros, y cumple todas estas profecías. Y por eso dice: no he venido a abrogar lo que la Torá decía, sino a cumplirlo. Pero muchos agarran ese texto y dicen: ya ves, tienes que guardar el Shabbat, el sábado, los mandamientos, circuncidarte. Y tienes iglesias enteras que se están abrazando esto, y ahora ya no le dicen a Jesús Jesús, sino le dicen Yeshua, cuando, aunque ese era su nombre en hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego, y 986 veces le dice Jesús, el nombre Jesús en griego, ni una sola vez le dice Yeshua. Aunque el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Elohim, que significa dioses, no es el nombre de Dios, sino es decir Dios o dioses, es plural, pero como Dios es todopoderoso, se habla en el singular de Elohim en plural, porque Dios está en todos lados y es todopoderoso. Entonces se le llama Dios Elohim en el Antiguo Testamento. Y entonces muchos que entran a esta corriente falsa que se llama raíces hebreas empiezan a decir, leen el Nuevo Testamento, dice: y Elohim dijo, cuando en el Nuevo Testamento dice: y Dios dijo. Es que hay que corregirle, como dice el original. No, el original no dice Elohim, el original dice Theos, Dios en griego, 1298 veces dice así. Entonces se me parte mi corazón al ver tanta gente en este error. Y en el video de esta mañana alguien puso sobre la Navidad, dijo: Jesús vino a redimirnos de las transgresiones de la ley. Como diciéndonos a toda la cristiandad que nosotros somos desobedientes porque no guardamos el Shabbat, no guardamos las leyes, cuando no se ponen a pensar que las transgresiones de la ley, ¿cuál fue la transgresión? Cuando habla de la ley es de las cosas que Dios ha mandado, ¿sí? Y lo que Dios mandó antes, Dios no lo manda necesariamente ahora. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, pero cuando abres el libro de Génesis, capítulo 6, y oyes del diluvio, no estás pensando: mañana voy a Home Depot y compro madera
porque Dios me dice aquí que yo construí un arca. No, ¿verdad? Porque Dios le dijo eso ¿a quién? A Noé, con un propósito específico. Dios hizo un pacto con Israel y nosotros no somos el Israel étnico bajo ese pacto en el monte de Sinaí. Y hay una cosa interesante, que Adán y Eva, ¿cuál fue su transgresión contra Dios de Adán y Eva? ¿No guardar el Shabbat? Su transgresión de Adán y Eva fue no estar circuncidados, que era el pacto de Abraham con su pueblo. La transgresión de Adán y Eva fue no guardar las fiestas de Israel. El pecado de Adán y Eva fue que comieron pulpo, camarón o puerco y no guardaron las leyes de Levítico capítulo 11 de los animales inmundos. La transgresión de Adán y Eva fue que desobedecieron a Dios. Dios quiere que tú y yo vivamos en obediencia a su voluntad. Lo que Dios determinó en ese entonces no significa que es el pacto de los creyentes bajo Jesús, Yeshua, el Mesías que ya vino. Entonces, en todo el Nuevo Testamento no hay un solo mandato de guardar el sábado. Se ve a Pablo reuniéndose como acostumbraba con la iglesia el primer día de la semana. Se menciona que Jesús en los 4 evangelios resucitó el primer día de la semana. Y se menciona en 1 Corintios 16:2 que la iglesia se reunía y acostumbraba a reunirse el primer día de la semana, ¿sí? Los gentiles que no son Israel no están obligados a guardar esas cosas. Y se ve en Apocalipsis 1:10, se ve que estaba Juan en el día del Señor. Y el día del Señor no era el Shabbat. El día del Señor en la iglesia primitiva se conoce como el día de Jesús. La palabra Señor es una alusión al Dios del Antiguo Testamento. Y a Jesús se le llama Señor, ¿sí? Porque Él es Dios encarnado. Y el día del Señor es el día que nuestro Señor Jesús resucitó. Y ya se menciona ese día, el primer día de la semana, como el día del Señor. Algo más, en Romanos 14, Pablo dice, se lo voy a parafrasear, usted puede ir y buscarlo en su Biblia. Pablo dice, yo sé que hay algunos en la iglesia que son judíos, que están acostumbrados al pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí, y otros que son gentiles de las naciones de la tierra que han venido a confiar en Jesús como estaba prometido. No se peleen por qué días habrán de reunir. Uno considera iguales todos los días. Uno considera un día más importante, el Shabbat, porque es el 4º mandamiento. Y otro, pues Jesús resucitó el primer día de la semana. Estoy parafraseando la esencia de lo que está pasando en Romanos 14. Y Pablo no dice que no saben que el Shabbat es el 4º mandamiento y que hay que guardarlo. No, Pablo dice, cada uno esté convencido en su propia conciencia. El que guarda un día para el Señor lo hace, el que no guarda otro día para el Señor también no lo está guardando, cada uno esté convencido. Pablo no le da importancia a eso. Y dice, alguno cree que se ha de comer de todo, otros come solo legumbres, tiene sus leyes dietéticas conforme a la ley de Levítico 11, pero dice, cada uno esté convencido porque el reino de Dios no consiste en lo que tú comes, ¿sí? Sino en el poder de Dios y en la obediencia a Dios en tu vida. Eso es lo que consiste, ¿sí? Y en Colosenses 2:16 Pablo dice, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo que la ley mandaba, decía, nadie les juzgue. Y el contexto no es por guardarlos, como algunos lo tergiversan, sino por no guardarlos. Nadie les juzgue por no guardarlos, porque eso era sombra de lo que habría de venir. ¿Cuál era la sombra? Un Israel que una vez a la semana se detenía y decía, Dios es mi proveedor en el Shabbat. Y sigue siendo un principio, Dios es mi proveedor, no tengo que trabajar hoy. Hoy es el día del Señor, nosotros lo hacemos el domingo porque Jesús resucitó el domingo. Hoy es el Señor resucitó, hoy me voy a reunir en su nombre. Ay, pero tengo que trabajar y hacer dinero. No, Dios proveerá. Yo necesito quitar todos mis afanes de mi mente y enfocarme en el Señor hoy, porque si no hago una pausa una vez a la semana, quizás se me olvida que mi vida depende de Dios. Y no debe ser solo hoy, sino cada día tener comunión con Él. Y las fiestas recordaban, oh, Dios nos liberó de Egipto. No olvidemos lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Es la fiesta de la Pascua. Luego 50 días después la fiesta del Pentecostés. Dios es nuestro proveedor. Cada comida que tenemos, el cultivo que nos ha dado, Él es bueno y fiel y nos ha dejado su instrucción. Israel por eso pausaba con fiestas para recordar la bondad constante de Dios en sus vidas. La fiesta de los tabernáculos.
Nosotros vivimos en el desierto por 40 años sin una casa fija, y en esos 40 años Dios nos sustentó. La primera generación murió y la segunda generación entró a la tierra prometida, y la primera generación pereció por su desobediencia. Recordemos que Dios es nuestro sustentador, tenemos que seguirlo, y todo lo que tenemos hoy es por su gracia. Y vivían un poquito en esa fiesta de los tabernáculos, recordando que Dios les sustentó en el desierto. Israel necesitaba cada una de esas cosas. Esa es la historia de Dios con Israel. Es bueno que nosotros la sepamos, pero esa no es nuestra salvación como naciones salvas en Cristo. Nuestra salvación es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. De eso se trata la Navidad.